Hola, mis amados hermanos, muy buenas tardes. Perdón por la interrupción, el internet se apagó, pero ya estamos una vez más con ustedes, agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos da de poder una vez más traerles la bendita palabra del Señor. Recordemos que estamos estudiando, estamos predicando sobre el libro de Apocalipsis, que es un libro profético por excelencia. En este libro vamos a encontrar la voluntad de Dios plasmada para el hombre, para el universo entero, con respecto a estos últimos tiempos, que como bien sabemos, vemos un mundo en caos, vemos crisis en la economía, encontramos pestes, enfermedades, terremotos, volcanes que están entrando en constante actividad, señales en los cielos, surgimiento de nuevas enfermedades. Todo esto hoy día está azotando al hombre y todo ello es un preludio de todo aquello que vendrá posteriormente. Y todo lo que estamos viendo, mis amados hermanos, nos demuestra que la palabra del Señor se está cumpliendo, así como se cumplió en el ayer, en el hoy. De la misma manera, la bendita palabra de Dios se va a cumplir el día de mañana. En esta tarde nos ocupa estudiar el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios. Para ello vamos a leer el libro de Apocalipsis en su capítulo 16, versículos 12 al 16. Voy a dar lectura, mis amados. Usted siga con su mirada a la lectura o ponga atención. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la escritura: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, vamos a meditar entonces en qué consiste el derramamiento de esta sexta copa de la ira del Señor. Estábamos hablando y diciendo que el mundo se encuentra en un caos total. Y dice la bendita palabra del Señor que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y todos los sucesos que nos rodean, todos los eventos que vemos en nuestro diario vivir, alrededor nuestro, hemos dicho, está confirmando que la palabra de Dios es verdad. Y el Señor Jesucristo, hablando de estos días, dijo en su palabra, o dice en su palabra, que si estos días no fuesen acortados, dice que nadie sería salvo. Y hay un dato interesante que hoy dice la ciencia, y es que el año se está cortando. Y si usted se da cuenta, mi amado hermano, el año, los tiempos, los días, las horas, meses están pasando muy rápido. Esto nos muestra que aún en el tiempo la palabra del Señor se cumple. Así que, amados, podemos ver la situación tan difícil que se vive en el mundo. Imaginemos entonces lo que vendrá en los próximos años. Los sucesos que está describiendo el libro de Apocalipsis, eventos que se darán durante la gran tribulación, son sucesos realmente indescriptibles. Tratamos de enseñar, de dar a conocer lo que la palabra de Dios nos muestra, pero realmente, amado hermano, son cosas tan terribles, tan llenas de confusión, de horror, que difícilmente los hombres podrán realmente escapar.
Dice la palabra del Señor que al contrario el hombre va endureciendo su corazón a pesar de los sufrimientos. Dice que los hombres no se arrepienten, sino que blasfeman el nombre de Dios, como lo vimos en el estudio de la semana pasada. Esto nos enseña, Iglesia del Señor, amados, que por naturaleza el corazón humano es duro, es rebelde y es insensible a la voluntad de Dios. Por ello pidamos a Dios que a través de su Espíritu Santo, Él quebrante esos corazones duros, esos corazones de piedra, esos corazones rebeldes, donde el hombre piensa que es sabio y sin embargo dice la palabra que caen en necedad y sus propios caminos le están conduciendo a la muerte. Dice la Escritura que cuando el sexto ángel derrama la copa de la ira de Dios, dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Si nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios nos habla de un río llamado Éufrates, un río muy conocido en el mundo por su extensión, por lo difícil que es para poder llegar a ese lugar. Este río es de gran importancia en las Sagradas Escrituras, puesto que se le conoce como el Gran Río y se menciona 25 veces en la palabra del Señor. Este estuvo presente desde la misma creación del hombre y el libro del Génesis nos habla de un río que salía del Edén y que se distribuía en 4 brazos. Y precisamente uno de esos brazos tiene que ver con el río Éufrates. Ha sido de gran importancia desde los principios del hombre sobre la tierra y lo será en los tiempos de la gran tribulación. Aquí podemos ver el nacimiento de la civilización humana y también de acuerdo a las profecías bíblicas será la tumba de la misma civilización humana. Podemos hablar de este río como la frontera entre el oriente y el occidente, una frontera natural por su anchura, por su profundidad. Dice que era y es una barrera natural muy difícil que no cualquier ejército puede cruzarlo. Los romanos consideraban al río Éufrates una barrera segura en contra de una invasión de los imperios del oriente y así se considera. Es una barrera natural que impide la invasión de pueblos de oriente a pueblos de occidente. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, servía como límite del territorio del pueblo de Israel, una promesa que Dios le había dado a Abraham. En el libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 4, dice la palabra, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Podemos ver entonces cómo este río Éufrates es parte de los límites territoriales de la tierra que Dios había prometido a Abraham, tierra que fluye leche y miel. Ese río es, como hemos dicho, es una defensa natural aún para el pueblo de Israel. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando el ángel derrama esta sexta copa, el río Éufrates se seca. Esa barrera natural, esa frontera entre el oriente y el occidente se rompe, ya no está ya más.
y se prepare el camino para los reyes de Oriente. Entonces, hoy cuando vemos las noticias, nos damos cuenta que los científicos se están dando cuenta que hoy día el río Éufrates se está secando. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos, Iglesia del Señor? Que la palabra profética de Dios, como lo hemos repetido una y mil veces, se está cumpliendo, porque la palabra de Dios es fiel. Y dice la palabra profética que los reyes de toda la tierra habitada serán reunidos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Enemigos del pueblo de Israel, podemos pensar que van a avanzar sin dificultad para destruir a este pueblo. Naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa del ayer se vieron imposibilitados de cruzar este río. Hoy tenemos a la China, tenemos la India, tenemos el Japón, naciones de Oriente que de alguna o de otra manera atentan contra el pueblo de Israel. Sabemos que la mayor población del mundo se encuentra en el Oriente y un día estos ejércitos avanzarán hacia el occidente, invadiendo el área de la tierra prometida bajo su líder, ese dictador mundial llamado Anticristo. Y dice el libro de Apocalipsis que la batalla provocará que la sangre suba hasta el freno de los caballos, como en estudios previos lo estuvimos analizando. Entonces nos damos cuenta cómo el escenario se está preparando. Y luego sigue añadiendo la palabra en Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí empezamos a notar esa palabra Armagedón que se relaciona con una batalla. En la profecía bíblica encontramos 3 importantes batallas mencionadas. La batalla de Gog y Magog con sus aliados que vienen contra el pueblo de Israel, Ezequiel capítulo 38 y 39. La batalla de Armagedón cuando el anticristo dirija todos sus ejércitos, todo el sistema mundial en contra del retorno de Jesús. Y la batalla final, Satanás y sus aliados después del milenio haciendo guerra en contra de Dios. Pero sabemos que de Dios siempre es la victoria. Por eso, amados hermanos, nosotros estamos de parte del Rey de Reyes. En Él tenemos victoria, en Él somos más que vencedores, como lo dice Pablo a los romanos. Por eso, amados hermanos, es importante que traigamos al Señor esas cargas, aquello que nos agobia, aquello que nos atribula, porque estamos del lado del vencedor. La palabra Armagedón aparece en la Biblia aquí en este versículo del Apocalipsis y tiene el significado de monte de la matanza o monte de los ejércitos. Y Megiddo era una ciudad también propia del Antiguo Testamento, lugar en donde en la antigüedad se han tenido diferentes batallas importantes. Entonces la Biblia nos dice que un día los ejércitos del mundo se reunirán en este lugar, en esta parte de Armagedón o de Megiddo, para hacer guerra en contra del pueblo de Israel, pero la mano poderosa de Dios intervendrá para destruir a todos los enemigos de su pueblo.
podemos entender que en ese periodo de gran tribulación, muchos ejércitos bajarán de esos territorios del norte, del oriente, en un inmenso ejército, tratando de destruir esa tierra prometida que pertenece a Israel. Y como hemos dicho, esta batalla finalizará con la venida del Señor Jesucristo para establecer su reino. Sabemos que dice la palabra que el enemigo, Satanás, odia al pueblo de Israel. Y dice la Escritura que entonces el enemigo, ahí vemos a Satanás, vemos al anticristo, vemos al falso profeta, dice que envían espíritus inmundos, de sus bocas salen espíritus inmundos como ranas, que sabemos son poderes demoníacos que hacen maravillas falsas para engañar a los moradores de la tierra, y ellos van a actuar en contra de las naciones del mundo para llevarles a ese lugar en un intento de destruir los propósitos de Dios y destruir a su pueblo Israel. Estos principios de mentira, de engaño del enemigo no son nuevos en la palabra del Señor. La Biblia nos habla del rey Acab y del rey Josafat, que iban a hacer batalla contra los enemigos de Israel. Y Josafat le pide al rey Acab que junte a sus profetas para que le den palabra de Dios. Y están aquellos profetas hablando y diciendo: ve, porque Dios ha entregado en tu mano a tus enemigos. Y dice la Escritura que había un profeta en la cárcel. Y el rey no quería hablar con él porque siempre le hablaba mal, le profetizaba la bendita palabra del Señor. Y dice la Escritura que delante de la presencia de Dios salió un espíritu para meter confusión y mentira en los profetas que hablaban bien al rey, que le anunciaban la victoria. Entonces nos damos cuenta cómo en el mundo hay palabra mentirosa profética. Por eso podemos ver en la televisión esos videntes, esos hombres, esos profetas que quieren anunciar juicios de Dios, quieren anunciar palabra de Dios, pero es una palabra falsa. Por eso debemos aprender a discernir los tiempos de Dios. Uno de los principios que encontramos en la Escritura es que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban a las naciones. No hablaban a los hombres por lo general, sino siempre la palabra profética era para las naciones, para las naciones. Pero la Biblia nos enseña que entonces hay espíritus inmundos que pueden poner una palabra falsa en el profeta y esta palabra puede desviar al pueblo de la verdad. Entonces dice la Escritura que Acab fue desviado por una palabra mentirosa y terminaron siendo derrotados. Podemos darnos cuenta entonces cómo de estos hombres, Satanás, el anticristo y el falso profeta, salen estos espíritus inmundos para engañar a los reyes de la tierra, a los poderosos, a fin de que se reúnan para hacer guerra en contra de Dios y, como lo hemos dicho, en contra del pueblo de Israel. Sabemos hoy día que los medios de comunicación son parte importante para el cumplimiento de esta palabra. Hoy, por ejemplo, echamos mano de estos medios para transmitir, para dar, para enseñar la palabra de Dios. Pues en los tiempos finales, los medios de comunicación serán instrumentos para llevar mentira, para engañar a los hombres y juntarlos a la gran batalla. Sabemos que el enemigo odia al pueblo de Israel. Los hombres, las naciones piensan que pueden levantarse en contra de Dios y de su pueblo. ¿Cuántos hombres se han atrevido a maldecir al pueblo de Israel? Y sin embargo Dios tiene que hacer
justicia. Porque Él dijo en su palabra claramente: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que hablen mal de ti. Por eso, iglesia, es importante que nosotros oremos por Israel, el pueblo bendito del Señor, que todos sus enemigos sean derrotados, porque es una palabra de parte del Señor. Y como hemos dicho, los hombres creen que pueden levantarse en contra de Dios porque tienen una posición, porque tienen riqueza, porque tienen poder, porque tienen fama. Sin embargo, nadie puede oponerse a Dios. Tarde o temprano caerán. Así como un día Satanás quiso ser semejante a Dios, y dice la palabra que fue arrojado, fue desechado, fue destituido de su posición. Así hoy día no hay nada que pueda levantarse en contra de Dios ni en contra de su pueblo. Es imposible que Israel sea vencido porque Dios está a favor de su pueblo. Y dice el Salmo en su capítulo 2, el libro de los Salmos, en su capítulo 2, versículo 4, el que mora en los cielos, dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Vean, las naciones se levantan. Los hombres se levantan en contra de Dios, las naciones se levantan en contra de Dios, tratan de destruir al pueblo del Señor, pero dice la Escritura, el que mora en los cielos, haciendo referencia a Dios, dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por eso, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como el Altísimo? Por eso, iglesia, estamos del lado del vencedor. De aquí la importancia de que como iglesia estemos velando, estemos esperando esos días, viendo cómo las profecías se cumplan para que esos días no nos sorprendan. Dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Iglesia, necesitamos estar alerta ante los eventos mundiales que hoy día están sucediendo en el mundo. Para que ese día no nos sorprenda, sabemos que la venida del Señor está cerca. El Señor prometió venir por su pueblo. Por eso dice la Escritura, ese día no puede sorprendernos. Así que, iglesia, prepárate, preparémonos para el encuentro con Dios. Bienaventurado el que vela. Es importante estar alerta. Y dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor vendrá cuando nadie lo espera. El Señor viene para esa batalla final. Tan sorprendente e inesperada será su venida, que dice, yo vengo como ladrón. Si nosotros supiéramos, y el Señor Jesús también lo dijo en su palabra, qué día y a qué hora el ladrón entraría a nuestro hogar, estaríamos despiertos, alertas. Pero la venida del Señor así será sorpresiva. Por eso, alerta, iglesia de Dios. Las trompetas están sonando y hemos de estar preparados para el encuentro con el Señor. Él viene a tomar lo que es legítimamente suyo. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vean lo que nos enseña la Escritura, amados hermanos. El Señor viene
y hemos de estar preparados. Por eso la exhortación a estar vigilantes. Iglesia, afirmémonos en el camino del Señor. Guardemos nuestras vestiduras, como dice la Escritura. Sé vigilante, bienaventurado el que vela, el que está alerta, el que empieza a discernir los tiempos y guarda sus ropas. Cuando el Señor nos lavó con su sangre, dice la Escritura que nos dieron vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Así que cuidemos esa santidad, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La figura que usa aquí el escritor se puede tomar de la figura de un soldado que está haciendo guardia. Dice que si alguno estaba dormido, se le golpeaba o se quemaba sus ropas, lo cual le despertaba rápidamente. Un soldado tenía que estar despierto y alerta. Por ello es importante que nosotros, iglesia, estemos alertas. Los soldados no podían quitarse sus ropas para dormir, porque si el enemigo atacaba, serían vencidos y sufrirían una gran vergüenza. Así que, iglesia, preparémonos para el encuentro con el Señor. La oración es importante. Es necesario estar velando y estar orando. Les hemos invitado, varones, iglesia, que se levanten en casa para orar, para adorar al Señor. Como hemos dicho, no esperen a que una iglesia esté abierta. Nuestra vida debe de ser una vida de oración en el trabajo, en el hogar, en la calle. En todo momento el cristiano adora al Señor a través de sus hechos, a través de sus actitudes. Por eso hemos de estar alertas, no durmiendo. Dice la palabra, despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuida tus vestiduras. Echemos mano de la justicia de Cristo. Hemos dicho que cuando fuimos lavados, el Señor nos dio vestiduras blancas. La justicia de Cristo, su santidad, su pureza, fue puesta en nuestras vidas y es lo que hoy tenemos que cuidar, amados hermanos. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y con vestiduras blancas. Cuidemos nuestra vida, nuestra santidad. El Señor Jesús nos ha dado su ropa, sus vestiduras, su justicia. Pero también somos llamados a vestirnos de la naturaleza de Jesús en cuanto a la santidad práctica y diaria. Diariamente hemos de estar crucificados juntamente con Cristo. Vivir en santidad, vivir en pureza. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, trataron de cubrirse por ellos mismos, cortando esas hojas de higuera, haciéndose delantales, pero nada pudo ocultar su pecado, su vergüenza. Así hoy día no hay nada que pueda ocultar el pecado, la maldad, la naturaleza del hombre, ni sus buenas obras, ni sus buenas acciones. Porque delante del Señor todo lo mejor que podemos hacer son como trapos sucios. Sin embargo, yo quiero decirles, mis amados, que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Iglesia, cuida tus vestiduras. Iglesia, prepárate para el encuentro con el Señor. No desmayes, no temas, Dios está con nosotros. Preparémonos, los eventos que estamos viendo nos están gritando que el Señor está a las puertas. Preparémonos para levantar el vuelo y estar siempre con el Señor. Iglesia, el Señor viene pronto.
Dios te bendiga, mi amado hermano. Deseamos que la palabra del Señor edifique tus vidas. Estudie el libro de Apocalipsis y Dios mediante la próxima semana continuaremos con nuestros estudios. Te mandamos un fuerte abrazo y recuerda cualquier cosa, cualquier situación de necesidad, una llamada y estamos orando y estamos clamando al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Una semana bendecida. Dios les bendiga.